médico dijo con voz grave: «Su vida no va a durar mucho más. En el mejor de los casos, le quedan 7 días». Leila, con apenas 29 años, sintió cómo el mundo se le venía encima. Su marido, Bruno, sentado junto a ella en la habitación VIP del hospital, agachó la cabeza como si estuviera destrozado. Parecía que sus hombros temblaban por el llanto, pero en cuanto el médico Andrés salió de la habitación y la puerta se cerró, su actuación se desmoronó de golpe. Antes de que comience la historia de Leila, te pido que escribas en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo el video y que no olvides dejar tu like y suscribirte para que el canal pueda seguir creciendo y pueda contar historias cada vez más intensas. Dicho esto, ponemos ahora el foco por completo a esa habitación de hospital donde un reloj de pared marcaba el inicio de una cuenta regresiva mortal. El tic-tac del reloj sonaba ensordecedor en el silencio aséptico de la suite. El aire olía a desinfectante y medicamentos, cargado de una frialdad que parecía clavarse en los huesos. Leila estaba recostada en la cama con el rostro pálido y las mejillas hundidas. Su cuerpo delgado parecía aún más pequeño bajo las sábanas blancas. Frente a ella, el doctor Andrés había explicado con cuidado que sus órganos estaban fallando de manera rápida y misteriosa. El equipo médico había hecho todo lo posible, pero su cuerpo se deterioraba a una velocidad que no podían detener. Con el corazón encogido, el médico calculó que, si nada cambiaba, Leila apenas tendría alrededor de 7 días antes de que su organismo cediera por completo. Mientras hablaba, Bruno mantenía la cabeza gacha, fingiendo sollozos, y se frotaba los ojos como un marido desesperado. Cuando el doctor se marchó para dejarles privacidad, el ambiente cambió de golpe. El supuesto llanto de Bruno se cortó en seco. Sus hombros dejaron de temblar y su espalda volvió a erguirse. Levantó la cabeza y sus ojos ya no estaban húmedos. En lugar de tristeza, brillaban con un destello frío. Leila, todavía con lágrimas resbalando por las mejillas, lo miró buscando consuelo, pero lo que encontró la dejó helada. Bruno apretó su mano con una fuerza que dolía, ya no como caricia, sino como una garra que aplastaba sus dedos. Se inclinó hacia ella y sus labios se acercaron a su oído. «Por fin», susurró con una satisfacción escalofriante. «Por fin te vas a morir en 7 días. Cuando por fin te vayas, esta casa, las tierras y todo tu dinero serán solo míos. Estoy harto de fingir que te quiero, harto de tu familia que se cree mejor que nadie. Lo único bueno de todo esto es que al fin me dejas libre y rico». Leila sintió que el dolor en el pecho era aún más fuerte que la noticia que le había dado el médico. Miró los ojos de Bruno con incredulidad, esperando encontrar algún indicio de que solo estaba desvariando, que todo era un mal chiste, una reacción nerviosa a la presión. Pero no había ni rastro de duda en su mirada, solo ambición y desprecio. Él la soltó con brusquedad, como si le diera asco tocarla. Luego se levantó, se arregló la camisa con parsimonia y con voz hipócritamente dulce anunció que tenía que ir a arreglar unos papeles y comprarle medicinas para que estuviera más cómoda en estos días tan difíciles. En realidad pensaba salir a celebrar la noticia con otra mujer. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave que a Leila le sonó como el portazo de una traición definitiva. Se quedó mirando el marco de la puerta, primero llorando sin consuelo y luego dejando de llorar. Pasaron 5 minutos. El reloj seguía marcando cada segundo como un martillo. Poco a poco, las lágrimas de Leila se secaron. Se las limpió con el dorso de la mano. Respiró hondo y la expresión de su rostro cambió. El miedo que la había paralizado dio paso a algo distinto. Una determinación fría y dura. De pronto, los últimos meses encajaron como piezas de un rompecabezas macabro. Recordó el extraño sabor metálico del brebaje herbal que Bruno le daba cada noche, supuestamente para que recuperara fuerzas y pudieran tener hijos. Recordó aquel día en que la taza había resbalado y el líquido había caído sobre una planta que, al amanecer, apareció quemada y amarillenta, como si le hubieran echado ácido.
No había sido una enfermedad misteriosa. Alguien la había envenenado poco a poco, y ese alguien era el hombre que acababa de alegrarse con la idea de su muerte. Con la mano mucho menos temblorosa de lo que habría imaginado, Leila alcanzó su teléfono sobre la mesita de noche. Buscó un contacto guardado bajo el nombre Tía Carmen y pulsó llamar. Al segundo tono, respondió una voz femenina, madura y preocupada. Era Carmen, la jardinera de la casa familiar, aquella mujer aparentemente sencilla que llevaba años cuidando las flores como si fueran tesoros. «Señorita, ¿cómo está?», preguntó con ansiedad. «Me dijeron que está en el hospital, que está muy grave». «Carmen», interrumpió Leila con una voz que ya no sonaba frágil. «Necesito que me ayudes ahora mismo. Te lo prometo. Después de esto no tendrás que trabajar ni un solo día más si no quieres. Pero tenemos que empezar hoy. No pienso morir en 7 días, Carmen. Voy a vivir para ver cómo se derrumba ese hombre que acaba de desear mi muerte». Mientras hablaba con Carmen, Leila recordó con claridad el inicio de su enfermedad. Meses atrás había empezado a sentirse débil, con mareos inexplicables y dolores extraños. Los análisis salían confusos, como si su cuerpo se desgastara sin causa aparente. En ese mismo periodo, Bruno se transformó en el marido perfecto, atento, cariñoso, siempre listo con una taza de infusión oscura y espesa que decía haber encargado por internet a precio de oro para fortalecerla. Leila, enamorada y confiada, bebía sin protestar, aunque la bebida dejaba un regusto amargo con una nota de metal en la lengua. 2 semanas antes, cuando la infusión derramada mató en una noche una planta que brillaba de salud, la sospecha se clavó en su mente. Había dejado de beber lo que Bruno le traía, tirando el contenido al fregadero o a las macetas cuando él se giraba. Pero el veneno llevaba meses acumulándose en su cuerpo. Por eso sus órganos fallaban lentamente. Los médicos veían un fallo orgánico natural, cuando en realidad era el efecto de pequeñas dosis de arsénico. Leila no era tan ingenua como Bruno creía. Desde que ingresó en el hospital, había tenido un mal presentimiento, así que, antes de permitir que la llevaran en ambulancia, conectó a distancia el sistema de cámaras ocultas de su casa, un circuito cerrado que solo ella podía controlar. Bajo la almohada había ocultado una tableta. Tras colgar con Carmen, la encendió, abrió la aplicación de vigilancia y esperó a que aparecieran las imágenes de su mansión, el jardín, el salón, el despacho privado donde guardaba todos los documentos de la herencia de su padre, don Ernesto. Las pantallas mostraban habitaciones vacías, muebles silenciosos, la luz de la tarde entrando por los ventanales. Entonces, en una de las cámaras que apuntaban al portón, vio cómo un coche sedán negro, uno que conocía muy bien, se detenía frente a la casa. Bruno acababa de llegar, y no venía solo. De la puerta del copiloto bajó una mujer joven vestida de manera llamativa, con tacones y un vestido ajustado. Leila la reconoció al instante. Era Lorena, la amiga de negocios que Bruno le había presentado meses atrás, la misma que siempre reía demasiado fuerte sus chistes y le tocaba el brazo con demasiada confianza. A través del audio de alta calidad del sistema, Leila los escuchó entrar riendo, como si fueran los legítimos dueños de ese palacio. Bruno rodeó la cintura de Lorena con un brazo y la acercó a su lado mientras cruzaban la sala principal. Se dirigieron directamente al despacho privado de Leila, un lugar que ella siempre había mantenido cerrado, incluso para su esposo. Allí guardaba escrituras, joyas heredadas y una parte considerable de su fortuna en efectivo. Bruno arrancó un cuadro grande de la pared, descubriendo la caja fuerte empotrada que había detrás. Tecleó un código que, evidentemente, había memorizado espiando a Leila algún día. La puerta se abrió. Bruno sonrió con avaricia, y la sonrisa se le borró en un segundo. La caja fuerte estaba completamente vacía. Ni escrituras, ni joyas, ni fajos de dólares. Solo polvo.
Bruno enrojeció de rabia y empezó a revolver el interior como un loco, buscando compartimentos ocultos. ¿Y el dinero? ¿Y las escrituras?, protestó Lorena detrás de él con voz ofendida, como si ya los considerara suyos. Dijiste que aquí habría una fortuna. Bruno golpeó la puerta de la caja fuerte con tanta fuerza que el estruendo resonó por toda la habitación y quedó perfectamente captado por el micrófono del sistema. En ese momento, de detrás del marco del cuadro, cayó un sobre marrón abultado. Bruno lo tomó con manos ansiosas, lo abrió y encontró solo una hoja escrita a mano. Leila, desde la cama del hospital, sonrió con ironía. El mensaje era breve y afilado. La llave de todo esto no está aquí. La tiraste tú mismo el día que decidiste traicionar tu lealtad. Bruno arrugó el papel con furia y lo lanzó al suelo mientras gritaba el nombre del servicio doméstico. Nadie respondió. Leila había dado vacaciones a todos menos a Carmen, que tenía una misión muy distinta. Sin perder tiempo, Leila escribió un mensaje a Carmen desde la tableta. Le indicó que ejecutara el plan B. Trasladar los documentos originales que ya llevaba tiempo bajo custodia de Carmen a un lugar aún más seguro. Era lo que Bruno nunca había entendido. Leila jamás había dejado la totalidad de su herencia en una casa compartida con alguien en quien no confiaba al 100%. Desde que se casó, cierta intuición le susurraba que debía ser precavida. Carmen, que fingía ser solo la jardinera, hacía años que guardaba en secreto copias y documentos clave en una caja a la que solo Leila tenía acceso. Bruno, creyéndose más listo que nadie, acababa de descubrir que estaba ladrando al árbol equivocado. Mientras él destrozaba el despacho y Lorena lo miraba con creciente decepción, Leila, en el hospital, se sentía extrañamente serena. Tenía miedo a morir, pero ahora tenía también un objetivo: sobrevivir lo suficiente para hundirlo. La puerta de la habitación del hospital se abrió despacio. Una enfermera entró con una bandeja de comida y un vasito lleno de pastillas. Leila escondió la tableta bajo la almohada y adoptó de nuevo el aspecto frágil que todos esperaban ver. La enfermera colocó la bandeja en la mesita y revisó la vía de suero. «Es hora de sus medicinas, señora Leila», dijo amablemente. Leila miró las pastillas con sospecha. No sabía a quién podría haber sobornado Bruno en aquel hospital. Cuando la enfermera se giró para ajustar el gotero, Leila tomó las pastillas con la mano izquierda, las envolvió rápidamente en un pañuelo de papel y las apretó dentro del puño. Luego llevó el vaso de agua a los labios y simuló tragar, inclinando la cabeza para resultar convincente. Cuando la enfermera volvió a mirarla, sonrió débilmente, como si ya hubiera tomado todo. Satisfecha, la mujer salió de la habitación. Leila aprovechó para guardar el pañuelo con las pastillas intactas en el bolsillo de la bata. Solo tomaría lo que viniera de alguien en quien realmente confiara. No tuvo que esperar mucho. Una hora más tarde, alguien llamó muy suave a la puerta. Leila contestó con voz frágil y entró Carmen, llevando una fiambrera metálica de varias alturas. A simple vista, era la misma mujer de siempre. Ropa sencilla, sandalias gastadas, el cabello recogido con una pinza. Pero en sus ojos había una firmeza que pocos veían. Dejó la fiambrera sobre una mesa y se acercó a la cama. «He traído comida que preparé yo misma, en la cocina pequeña del fondo», susurró. «Nadie tiene la llave de ese lugar, solo yo. Nadie ha tocado esto excepto mis manos. También traigo esto». Sacó de su bolso una botellita con agua de coco verde mezclada con un antídoto natural que su familia usaba desde hace generaciones para limpiar el cuerpo de toxinas. Leila bebió con avidez. El frescor del líquido le alivió la garganta seca. Carmen le advirtió que Bruno, al sentirse acorralado, se volvería más agresivo conforme se acercara el séptimo día. Leila se ajustó el velo y asintió con determinación. «No te preocupes, tía», respondió. «Voy a actuar como la enferma perfecta. Que se confíe». Las palabras de Carmen se cumplieron enseguida.
Esa misma tarde, la puerta se abrió de golpe sin que nadie llamara. Bruno entró a grandes zancadas, seguido de un hombre de camisa formal y maletín de cuero. «Amor, mira, traje al licenciado Robles, nuestro notario de confianza», anunció Bruno con una expresión falsa de angustia. «Hay que dejar todo en orden, por si pasa algo con los trámites del hospital y el banco». El notario saludó con profesionalidad y colocó sobre la mesita un fajo de documentos. «El señor Bruno me ha explicado la situación», dijo. «Sería conveniente que firme un poder para que él pueda encargarse de sus asuntos médicos y administrativos mientras usted está delicada». Leila tomó el documento con una mano que aparentaba temblar. Aunque su cabeza seguía algo mareada, pudo leer claramente el título. No se trataba de un poder médico temporal, sino de una cesión total e irrevocable de todas sus propiedades, depósitos y activos a nombre de Bruno. Era un robo legal disfrazado de preocupación. Bruno se inclinó sobre ella con impaciencia, tomó su mano y colocó la pluma entre sus dedos. «Firma ya, por favor», insistió en voz baja, apretando los dientes. «Es por tu bien, para que el banco no ponga trabas si hay una emergencia». Leila acercó la pluma al papel. Dejó que la punta rozara el recuadro donde iba su firma. En el instante preciso, aflojó de golpe todos los músculos del cuerpo. La pluma se le resbaló, cayó al suelo rodando, y ella dejó caer la cabeza hacia un lado, cerrando los ojos como si hubiera perdido el conocimiento de repente. «¡Leila!», gritó Bruno, sacudiéndola con brusquedad, más alterado por la firma que por su salud. El notario se puso de pie, pálido, sin saber qué hacer. Carmen, que estaba de pie en un rincón, salió corriendo al pasillo pidiendo ayuda. El doctor Andrés y varias enfermeras irrumpieron en la habitación y separaron a Bruno, que estorbaba más de lo que ayudaba. Entre prisas y órdenes, lo sacaron del cuarto. Mientras el caos llenaba la habitación, Leila, con los ojos cerrados, ocultaba una sonrisa de victoria. Había ganado un día más. A la mañana siguiente, la mansión de Leila se despertó bajo un ambiente cargado de tensión. Aunque la dueña estaba ausente, el aire parecía vibrar de rabia. Bruno volvió a casa con el rostro descompuesto. La frustración por no haber conseguido la firma se mezclaba con el miedo a que todo se le escapara de las manos. Al atravesar el salón, vio por la cristalera del fondo la silueta de Carmen barriendo con calma el patio trasero. Solo verla le irritó. Recordó cómo la mujer se había atrevido a empujarlo en el hospital cuando él intentó zarandear a Leila. La furia hirió su orgullo. Abrió la puerta de cristal de un empujón. «¡Carmen!», bramó. Ella detuvo el movimiento de la escoba y se giró con tranquilidad, sin un ápice de miedo en el rostro. Sus ojos, negros y penetrantes, lo analizaron con calma. Bruno se acercó señalándole el rostro con el dedo. «Desde hoy estás despedida», vociferó. «Haz tus maletas y desaparece de esta casa. No necesito una empleada insolente que se meta en lo que no le importa». La reacción de Carmen no fue la que él esperaba. En lugar de suplicar o llorar, la mujer soltó una risita corta, seca, que descolocó a Bruno. Dejó la escoba apoyada en una maceta y dio unos pasos hacia él, acortando la distancia hasta quedar apenas a 1 metro. Cuando habló, su voz fue suave pero firme, la voz de alguien muy acostumbrado a escuchar y ser escuchado. «Usted no puede despedirme, señor Bruno», dijo. «Mi contrato no lo firmé con usted, sino con don Ernesto, el padre de Leila, a través de la fundación familiar. Mientras Leila viva o mientras la fundación exista, usted no tiene ninguna autoridad para echarme de esta propiedad». Bruno se quedó boquiabierto. Jamás imaginó que la jardinera supiera hablar de contratos y fundaciones. «Soy el marido de Leila y el futuro dueño de todo», replicó, intentando recuperar terreno. «En esta casa, mi palabra es ley». Carmen sonrió con un matiz de burla que él no supo descifrar. En su interior, ella pensó que Bruno no tenía idea de con quién estaba hablando. Carmen, cuyo verdadero nombre completo era Carmen Salgado,
Había sido una de las abogadas penalistas más respetadas de la capital una década atrás. Allí había conocido a don Ernesto, el padre de Leila, cuando él todavía estaba vivo. Eran amigos desde la universidad y se debían favores mutuos. Al presentir que mucha gente se acercaba a su hija por interés, don Ernesto le pidió a Carmen que se retirara discretamente de los tribunales y aceptara una misión muy particular: vivir en la casa como trabajadora doméstica y jardinera, vigilando de cerca a Leila y protegiéndola de cualquier plaga que intentara devorarla. Esa tarde, en el jardín, Carmen miró a Bruno con la frialdad de una jueza. «Mi tarea aquí», añadió con un tono cargado de doble sentido, «es cuidar que las flores de esta casa no se marchiten antes de tiempo y que ningún insecto destructor arruine el jardín». Bruno la fulminó con la mirada, soltó un bufido furioso y regresó a la casa, cerrando la puerta de cristal de un portazo. No comprendía que, al intentar humillarla, acababa de activar el siguiente paso del plan de Carmen. En cuanto Bruno desapareció de su vista, Carmen sacó de la bolsa de su delantal un teléfono móvil moderno, completamente distinto de la imagen humilde que ofrecía su ropa. Marcó un número y pidió hablar con el director de una sucursal bancaria, uno de sus antiguos colegas, ahora jefe en el banco donde Leila tenía la mayoría de sus activos líquidos. Con un lenguaje jurídico fluido y directo, le pidió que bloqueara temporalmente toda la información y los movimientos de las cuentas de Leila, alegando que se estaba realizando una auditoría forense por un posible conflicto de herencia. También le sugirió que dejara correr discretamente ese rumor entre los empleados del banco. Carmen sabía que Bruno tenía un amigo trabajando allí. La noticia no tardaría en llegarle, y así fue. Esa misma tarde, Bruno recibió una llamada nerviosa de su contacto en el banco. Se hablaba de auditorías, de congelar cuentas, de terceras partes implicadas. El color se le fue del rostro. Se sentía acorralado, como un animal al que le cierran todas las salidas. No sospechaba que la trampa la estaba manejando la mujer a la que acababa de intentar despedir. 5 días después del diagnóstico, Bruno se miraba al espejo de la habitación principal y se veía a sí mismo como un ganador. Se había puesto una camisa de diseñador que le había costado cientos de dólares y se peinaba el cabello hacia atrás con una generosa cantidad de gel hasta que quedó brillante y pegado. Sonreía satisfecho. Según el pronóstico del médico, Leila apenas tendría 2 días de vida, quizá menos si la suerte estaba de su lado. Ese presentimiento de convertirse en viudo rico le llenaba de una euforia que no podía disimular. Había decidido celebrarlo antes de tiempo, organizando una cena de negocios que en realidad era una fiesta de victoria. Bajó la escalera principal con pasos lentos y altivos, como un rey descendiendo del trono. El salón y el comedor se habían transformado en un salón de banquetes elegante. Mesas redondas con manteles blancos, centros de flores frescas, velas, cristalería fina. Un servicio de catering terminaba de colocar platos y copas, mientras un aroma delicioso de comida recorrió la estancia. Bruno no había escatimado en gastos. Había vaciado las últimas líneas de crédito de una de las tarjetas adicionales que Leila le había dado. Los invitados comenzaron a llegar uno tras otro, ninguno de ellos amigo íntimo de Leila, ni pariente cercano. Eran conocidos de Bruno, hombres y mujeres con negocios turbios, un empresario de minería ilegal, un corredor de tierras en disputa, un par de prestamistas que se mezclaban entre la gente con sonrisas afiladas. Entre ellos estaba también Lorena, esa noche no como amante oculta, sino como acompañante oficial de Bruno. Leila, ausente, no existía para ninguno de ellos. Lorena, vestida con un vestido brillante y ajustado, se colocó del brazo de Bruno en la puerta para recibir a los invitados como si fuera la dueña legítima de la casa. Reían, brindaban, hablaban de grandes oportunidades, de ganancias multiplicadas. Nadie preguntó por la salud de Leila. Para ellos era solo una escalera que estaban a punto de terminar de subir y olvidar. Mientras tanto, en la habitación VIP del hospital,
ocurría algo muy distinto. Leila se sentó en el borde de la cama y comprobó, sorprendida, que podía mantenerse erguida sin que el mundo se le fuera de lado. Su respiración, aunque aún algo pesada, era mucho más estable. Hacía 4 días que Carmen le llevaba comida sana y aquella mezcla de agua de coco con remedios naturales. El veneno en su cuerpo se estaba debilitando. No era una recuperación completa, pero era suficiente para que su mente volviera a estar clara y su cuerpo tuviera fuerzas. Con decisión, se arrancó la aguja de la vía de suero, presionando el lugar con una torunda de algodón hasta que dejó de sangrar. Carmen salió del baño interior de la habitación con una bolsa grande y la ayudó a deshacerse de la bata de paciente. Leila se puso un vestido largo y elegante y se cubrió el cabello con un hijab impecable. Cuando se miró al espejo, apenas se reconoció. Ya no era la enferma al borde de la muerte, sino una mujer que había vuelto del borde del abismo dispuesta a pelear. El doctor Andrés, que había descubierto la verdad del envenenamiento, accedió con cargo de conciencia a cerrar los ojos ante su salida. Esa noche, Leila abandonó el hospital por una puerta de servicio, apoyada en el brazo de Carmen y bajo la protección de la oscuridad. En la mansión, el banquete estaba en su punto más alto. Los invitados charlaban y reían, los cubiertos tintineaban sobre porcelana cara, las copas subían y bajaban en brindis encadenados. Bruno se situó frente a todos con una copa de vino en la mano. Dio unos golpecitos con una cuchara para llamar la atención y la sala se fue quedando en silencio. «Amigos», proclamó con voz sonora, «gracias por venir. Estamos a las puertas de una nueva era. Muy pronto, unos activos inmobiliarios que están a punto de pasar a mis manos se convertirán en un imperio. Tengo tierras que se pueden transformar en complejos turísticos de lujo, oportunidades que no se volverán a repetir. Quien se suba ahora a este tren ganará millones». Los asistentes lo observaban fascinados, muchos ya soñando con multiplicar su dinero. Para reforzar su discurso, Bruno hizo una seña a Lorena. Ella se dirigió a la mesa, donde había un portátil conectado a un proyector, y lo encendió. La pantalla blanca descendió del techo. Bruno sonrió, dispuesto a explicar gráficos y proyecciones. Pero lo que apareció no fue su presentación de negocios. En la pantalla no se veía ninguna gráfica, sino una imagen en blanco y negro de la cocina de la casa, tomada desde un ángulo alto. Allí estaba Bruno, en pijama, de pie junto al fregadero. En sus manos sostenía un pequeño paquete que contenía un polvo blanco. Lo abría con cuidado, vaciaba una porción en una taza de infusión y removía con una cucharilla. Su rostro, congelado por la lente de la cámara, no tenía rastro de cariño, solo una frialdad siniestra. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Nadie respiraba. Una copa se deslizó de los dedos de uno de los invitados y se estrelló contra el suelo. Bruno, durante unos segundos, se quedó tan petrificado como la imagen proyectada. Luego reaccionó. Corrió hacia el portátil, aporreó el teclado, intentó cerrar la reproducción. Nada respondía. Cada tecla que pulsaba parecía ignorarlo. El video seguía avanzando, mostrando otros momentos en que Bruno manipulaba la bebida de Leila, siempre con la misma calma asesina. Los invitados empezaron a murmurar entre sí, horrorizados. Algunos se levantaron de las sillas, recogieron sus bolsos y carteras y se dirigieron hacia la salida. No eran santos precisamente, vivían de negocios sucios, pero verse involucrados en un intento de asesinato era demasiado. Bruno, sudando, soltó una carcajada nerviosa. «Esto es un montaje. Alguien quiere dañar mi reputación», balbuceó. «Algún hacker, algún competidor. Es un video falso». Nadie lo escuchaba ya. El ambiente se llenó de desconfianza y repulsión. Entonces, de golpe, todo se apagó. La casa quedó sumida en la oscuridad absoluta. Los gritos de algunas invitadas resonaron. Alguien tropezó con una silla. Un plato cayó al suelo. Bruno agarró su teléfono y encendió la linterna. Al mirar por las ventanas,
Vio que las farolas de la calle y las casas vecinas seguían iluminadas. Solo su mansión estaba a oscuras. No era un corte general, era sabotaje. Se le escapó un insulto dirigido a Carmen, convencido de que solo ella sabía manejar el panel eléctrico exterior. Decidió ir a revisar los fusibles en la parte trasera, pero antes de llegar a la puerta, un sonido le heló la sangre. Desde el piso de arriba, en el pasillo que llevaba al dormitorio principal, se oyeron pasos. Tac, tac, tac. El eco de unos tacones altos sobre el mármol. Era un ritmo que él conocía demasiado bien, el de los zapatos preferidos de Leila cuando caminaba por la casa antes de enfermar. Bruno se quedó inmóvil, con el corazón desbocado. «¿Quién anda ahí?», gritó intentando sonar autoritario y solo consiguiendo oír su propia voz quebrarse. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del dormitorio principal. Silencio. Con la linterna en la mano, Bruno subió la escalera, cada peldaño pesándole como si levantara plomo. En el rellano, la luz del teléfono proyectaba sombras alargadas de los muebles. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Empujó lentamente. Dentro, todo parecía en orden. La cama tendida, el armario cerrado, las cortinas corridas a medias. Pero junto al ventanal que daba al jardín, había una mecedora de madera antigua, heredada de don Ernesto. La mecedora estaba de espaldas a la puerta mirando hacia afuera, y sobre ella, sentada, había una figura femenina con el cabello largo, suelto, y un camisón que él reconoció al instante como uno de los favoritos de Leila. Los dedos de Bruno se entumecieron, casi dejó caer el teléfono. «Leila», musitó. La silueta no se movió, pero la mecedora se balanceó suavemente, emitiendo un crujido monótono. «Cri, croc, cri». El sudor frío le corría por la espalda. Su mente, que pocos minutos antes se creía invencible, ahora rebuscaba frenéticamente explicaciones racionales. Tal vez alguien se había colado, tal vez Lorena le estaba gastando una broma macabra. Tal vez Leila había muerto y aquello era su espíritu. La culpa que había enterrado bajo capas de excusas y ambición empezaba a emerger como un monstruo. Aún así, la curiosidad y el miedo se mezclaron en una fuerza que lo empujó hacia adelante. Se acercó paso a paso hasta quedar a pocos centímetros de la mecedora. Con la mano temblando, tocó el respaldo y la giró hacia él. Soltó un alarido y cayó de espaldas al suelo. No era Leila, ni un fantasma. Era un maniquí de plástico, de los que se usan para exhibir ropa, vestido con el camisón de Leila y con una peluca larga. El rostro de plástico estaba liso, sin rasgos, pero en el pecho tenía pegada una hoja de papel con letras escritas en rotulador rojo. «La riqueza no te acompañará a la tumba, pero tus pecados sí pueden matarte. Tu tiempo se acabó, Bruno». El mensaje lo atravesó como un cuchillo. Alguien sabía lo que había hecho, alguien estaba jugando con sus miedos. Furioso, arrancó el papel, lo arrugó y lo tiró. De repente, su móvil vibró. Era un mensaje del banco. Lo abrió con la esperanza desesperada de ver un ingreso. En cambio, leyó que su tarjeta principal había sido rechazada por falta de pago y que todas sus cuentas estaban congeladas por actividad sospechosa y un reporte de fraude. Intentó abrir la aplicación bancaria y fue rechazado. Probó con otra tarjeta, el mismo resultado. Bruno se dejó caer en el suelo junto al maniquí, rodeado de sombras. Su fiesta se había convertido en una pesadilla. Afuera, el cielo empezó a retumbar con truenos. Se acercaba una tormenta. Al amanecer, un rayo de luz se coló por las cortinas mal cerradas del salón y dio de lleno en el rostro de Bruno, que había acabado quedándose dormido en el sofá entre platos sucios y copas volcadas. Se incorporó con esfuerzo. Le dolía todo el cuerpo y la cabeza le latía con un dolor que mezclaba resaca, rabia y terror. Buscó su teléfono. La batería marcaba apenas un 5%, sin mensajes nuevos salvo los recordatorios de facturas atrasadas y avisos de la compañía telefónica. Miró a su alrededor.
El salón, que la noche anterior pretendía ser un escenario de triunfo, parecía un barco naufragado. Flores marchitas, restos de comida, servilletas arrugadas, copas pegajosas. Bruno apretó los dientes. No podía permitirse el lujo de quedarse paralizado. Aquel era el 7º día desde el diagnóstico. Si Leila moría hoy, podría usar el certificado de defunción para reclamar el desbloqueo de las cuentas como viudo y cobrar además un seguro de vida que sabía que valía varios cientos de miles de dólares. Esa idea fue el único combustible que lo puso en marcha. Conducir hasta el hospital fue una tortura. El tráfico de la capital estaba más espeso que nunca y Bruno tocó el claxon cada vez que un coche se demoraba un segundo de más delante de él. Insultó a motoristas, adelantó por donde no debía, se saltó casi un semáforo en rojo. Mientras tanto, ensayaba en su cabeza un llanto convincente para cuando le dieran la noticia de la muerte de su esposa. Imaginaba abrazar el cuerpo, desplomarse en el suelo, gemir ante las enfermeras y el médico, ganar la compasión de todos. Cuando por fin llegó al hospital, aparcó de cualquier manera y subió en el ascensor al piso de habitaciones VIP. Sus pasos resonaban en el pasillo silencioso. Se detuvo frente a la puerta de la habitación 303. Estaba entreabierta. Empujó despacio y su corazón se detuvo por un instante. La habitación estaba impecablemente limpia y vacía. La cama tenía sábanas nuevas, estiradas al milímetro. No había aparatos, ni bolsos, ni ropa, ni flores. Parecía una habitación que jamás hubiera sido ocupada. Bruno entró, miró dentro del baño, levantó la cortina de la ducha, abrió el armario empotrado. Nada. Una enfermera de más edad pasó por el pasillo y lo observó desde la puerta con una mezcla de cansancio y desprecio. Bruno salió y la interceptó con voz temblorosa pero cargada de ansiedad auténtica. «Disculpe, mi esposa Leila, ¿dónde está? ¿La han movido a cuidados intensivos?», preguntó. La enfermera lo miró con ojos duros. «La señora Leila se fue al amanecer», respondió con frialdad. «La familia se encargó de todos los trámites. Ya no está ingresada aquí». Luego se alejó, dejándolo plantado. Bruno escuchó la palabra «se fue» y la tradujo en su mente como «murió». Supuso que algún pariente o Carmen habían venido a recoger el cuerpo para enterrarla. Una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. Murmuró para sí: «Por fin, se acabó». Y salió corriendo del hospital, convencido de que el camino hacia la riqueza volvía a estar libre. De regreso en la mansión, Bruno solo pensaba en una cosa: encontrar el resto de la riqueza física que Leila había escondido. Recordó un detalle que le había llamado la atención días antes. Un gran tiesto con una monstera exuberante en la terraza lateral, muy cerca de la habitación de servicio de Carmen. Ella siempre se mostraba extrañamente protectora con esa planta, llegando incluso a reprocharle a Bruno que se acercara. «Es una planta muy cara y delicada», le había dicho. Ahora, ese recuerdo se le transformó en sospecha. Estaba seguro de que debajo de esa tierra había lingotes de oro, fajos de dólares o escrituras escondidas. Entró por la puerta lateral, tomó una pequeña pala y comenzó a cavar con furia, arrancando raíces y lanzando puñados de tierra por todas partes. El sudor le empapaba la camisa. Al cabo de unos minutos, la pala chocó con algo duro. Bruno contuvo la respiración y retiró la tierra con las manos. Apareció una caja metálica mediana, pesada, cerrada con un candado. Con una mezcla de ansia y desesperación, levantó la caja, la puso sobre el suelo y buscó algo con que romper el candado. Encontró una piedra grande en el jardín y la usó como martillo. Golpeó una y otra vez hasta que el metal cedió. Abrió la tapa de golpe esperando ver destellos dorados. No hubo ningún brillo. En su lugar, lo que vio fue un montón de sobres de distintos colores y tamaños. Tomó uno, lo abrió y leyó. Era una carta de una empresa de inversión fraudulenta,
en la que se le reclamaban decenas de miles de dólares por una estafa en la que había caído 2 años atrás. Bruno pensó que esa deuda estaba enterrada, igual que tantos otros errores. Abrió otro sobre. Era un estado de cuenta de una tarjeta de crédito a su nombre, con el límite reventado y varios meses de atraso. Otro más. Una advertencia de embargo sobre un coche deportivo que había comprado sin decírselo a Leila. Empezó a revolver cada vez más rápido. Todas las cartas eran recordatorios de deudas, amenazas de cobro, avisos legales. En el fondo de la caja encontró un sobre blanco distinto, con la letra inconfundible de Leila. Con manos que ya temblaban por miedo, no por emoción, abrió el sobre y leyó: Bruno, todo este tiempo he tapado los agujeros que tú abrías con el dinero que mi padre dejó. Pero hace 7 días, cuando deseaste mi muerte, dejé de pagar por ti. Disfruta la cosecha de lo que sembraste. El papel se le resbaló de las manos. Se dejó caer sentado en el suelo de la terraza, rodeado de tierra y raíces arrancadas. Comprendió de golpe que no era un viudo millonario. Era un deudor en bancarrota. Mientras él tramaba su muerte, Leila había mantenido a flote sus excesos. Y en el momento en que él se descubrió como lo que realmente era, ella lo había dejado solo ante la avalancha. El rugido de varios motores llegó desde la calle y lo arrancó de su shock. Eran motos, muchas, y se detuvieron justo delante de su casa. Los golpes contra el portón no se hicieron esperar. Bruno corrió hacia una ventana que daba al frente y, agachado, miró hacia afuera. Vio a una decena de hombres corpulentos armando jaleo frente a la reja. Algunos llevaban chaquetas con logos de financieras informales, otros sostenían carpetas de plástico, otros bastones de madera. Golpeaban el portón con puños y patadas, gritando su nombre, exigiendo que saliera. Bruno, presa del pánico, cerró con llave todas las puertas, aunque sabía que no resistirían mucho si aquellos hombres se ponían serios. Subió al 2.º piso y salió al balcón que daba a la calle, intentando imponerse desde las alturas. «Si siguen destrozando mi casa, llamaré a la policía», vociferó. «Soy el dueño de esta propiedad. Les pagaré todo en cuanto se libere la herencia de mi esposa. Ella acaba de morir. ¿Me oyen? Soy su único heredero». Un murmullo recorrió al grupo. Al escuchar la palabra herencia, varios se miraron entre sí y se calmaron un poco. Tal vez aún había esperanza de recuperar el dinero. En ese momento, un sedán negro, más nuevo y elegante que el de Bruno, apareció por la calle y se detuvo frente a la casa. Los cobradores se apartaron para dejarle espacio. Del asiento trasero bajó un hombre de mediana edad con gafas y traje oscuro impecable, acompañado por 2 asistentes que portaban maletines. Bruno lo reconoció al instante. Era el licenciado Herrera, abogado de confianza de don Ernesto y antiguo superior de Carmen en el bufete. Nunca lo había visto sonreír, y esa vez no fue la excepción. Herrera se plantó frente al portón, miró hacia el balcón y llamó a Bruno por su nombre. Su voz, aunque no era un grito, se oyó con claridad. «Vengo a informarle de algo muy importante sobre el estado legal de esta casa y del resto de los bienes de la familia», dijo. Bruno, creyendo que por fin alguien venía a poner orden a su favor, bajó corriendo las escaleras y salió al jardín interior. El portón seguía entre él y el abogado, pero ya casi se sentía a salvo. «Licenciado, menos mal que está aquí», empezó. «Mi esposa ha muerto. Usted sabe que soy su marido, así que esta casa es mía. Haga el favor de decirles a estos matones que se vayan». El licenciado Herrera abrió uno de los maletines y sacó una carpeta roja. La sostuvo en alto y comenzó a leer en voz clara. Era el acuerdo prenupcial que Bruno había firmado 3 años atrás, antes de la boda, un documento que en su momento consideró un simple trámite sin importancia. Herrera leyó un párrafo clave. Si se comprobaba infidelidad o un intento deliberado de dañar la vida del cónyuge, la parte culpable perdía todo derecho sobre los bienes comunes y sobre la herencia. Los activos regresarían a la familia original o a una fundación benéfica.
Bruno sintió que el mundo se le desmoronaba. «Eso es absurdo», gritó. «No tienen pruebas de nada. Leila murió por una enfermedad rara. Siempre fue enfermiza. Yo la cuidé todo el tiempo». El abogado soltó un suspiro paciente y sacó otro documento. Un informe de laboratorio forense. Explicó que en el cabello y en las uñas de Leila se habían hallado rastros de arsénico en cantidades compatibles con un envenenamiento paulatino, y que, además, existía un video de circuito cerrado donde se veía a Bruno manipulando una sustancia y vertiéndola en la bebida de su esposa. A partir de ese momento, informaba, Bruno no era considerado heredero, sino sospechoso de intento de homicidio. Los cobradores escuchaban con ojos cada vez más abiertos. Al comprender que Bruno no vería un centavo de aquella herencia, se enfurecieron de nuevo y reanudaron los golpes contra el portón, algunos empezando a trepar las rejas. Bruno retrocedió, buscando refugio dentro de la casa, pero el sonido de sirenas de policía cortó de raíz el alboroto. 3 patrullas llegaron a toda velocidad, bloqueando la calle. Los agentes bajaron y ordenaron a gritos que todos se apartaran del portón. Algunos cobradores huyeron en moto, otros se quedaron, pero con las manos en alto. Bruno sintió un alivio momentáneo. Pensó que, al menos, la policía lo protegería de aquel linchamiento. Ese consuelo duró muy poco. Uno de los oficiales se acercó al portón, lo abrió ligeramente y entró al jardín con 2 agentes más. Se dirigió directo a Bruno, le comunicó sus derechos y le colocó unas esposas en las muñecas. Bruno, atónito, apenas pudo articular protesta. Mientras lo conducían al exterior, el otro sedán negro que había traído al abogado Herrera se abrió. De su interior bajó una figura que Bruno jamás esperaba volver a ver de pie. Era Leila. Llevaba un vestido largo en tonos suaves y un hijab que se mecía con la brisa. Su rostro estaba lleno de vida. Las mejillas antes hundidas tenían un ligero rubor. Ninguna señal de muerte. A su lado, vestida con un traje sastre elegante, caminaba Carmen, irreconocible como la simple jardinera de siempre. Bruno cayó de rodillas sobre el pavimento del jardín, no porque los policías lo obligaron, sino porque las piernas se le apagaron. «Leila», balbuceó con los ojos desorbitados. «Estás viva». Ella se acercó hasta quedar al otro lado del portón, separada de él por las barras de hierro, igual que si fueran 2 mundos distintos. Lo miró con una serenidad que dolía más que cualquier grito. Una sonrisa mínima se dibujó en sus labios sin atisbo de compasión. «No estoy muerta, Bruno», dijo en voz suave, pero cortante. «Lo que murió hoy fue tu papel de marido, tu papel de hombre rico y tu futuro. 7 días me diste para morir, ¿recuerdas? Pues esos 7 días acaban de volverse contra ti, con intereses». Los agentes acompañaron a Leila, a Carmen y al licenciado Herrera al interior de la casa. Necesitaban hacer una rápida reconstrucción de los hechos, localizar el veneno restante y documentar la escena. En el salón, Leila se sentó en una butaca que había pertenecido a don Ernesto y que siempre había ocupado él cuando tomaba decisiones importantes. Ahora, la hija heredaba no solo la silla, sino la autoridad. Carmen se situó a su lado con una carpeta llena de documentos. Bruno, esposado, fue colocado en el sofá frente a ellas, flanqueado por 2 policías. Desde el piso de arriba llegaron gritos y ruido. Otros agentes revisaban las habitaciones. Una oficial descendió por la escalera, sujetando del brazo a una mujer que se resistía a avanzar. Era Lorena. Había intentado esconderse en el interior de un armario, pero la habían encontrado acurrucada entre abrigos. El maquillaje corrido por el llanto, el pelo despeinado, la ropa arrugada. Ya no quedaba nada de la amante arrogante de la fiesta. La sentaron junto a Bruno. En cuanto lo tuvo al lado, Lorena explotó. «¡Todo es culpa tuya!», le gritó. «Me dijiste que tu esposa ya estaba prácticamente muerta, que todo era legal. Yo no sabía nada de venenos». Bruno la miró con rabia y desesperación. «Tú fuiste la que me metió prisa para que me librara de Leila. Tú con tus deudas, con tus caprichos.
contraatacó. Si no fuera por ti, yo nunca habría... La discusión subía de tono, con insultos cruzados, revelando cada vez más detalles sucios frente a los policías y a Leila, que los observaba con una mezcla de repulsión y tristeza. El inspector al mando los mandó callar de un grito. El silencio volvió a caer. Carmen, entonces, se levantó y colocó sobre la mesa un sobre plástico transparente con un frasquito dentro. Era el resto del veneno, encontrado en la guantera del coche de Bruno. Tomó la palabra con la seguridad de una profesional de los tribunales. Explicó paso a paso cómo Bruno había comprado el arsénico en el mercado negro, cómo lo administró durante meses en pequeñas dosis, cómo falsificó firmas en documentos bancarios y cómo, al sentirse cerca de su objetivo, intentó conseguir el traspaso total de los bienes mediante un poder notarial. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la libertad de Bruno. El inspector miró a Leila y le preguntó si quería decir algo antes de que se llevaran a los detenidos. Ella asintió y se inclinó hacia adelante. Sus ojos encontraron los de Bruno que, pese a su humillación, no podía dejar de mirarla. Esa no era la mujer sumisa que él creía controlar. Era alguien que había tocado el fondo del miedo y había regresado más fuerte. «Bruno», empezó, «¿por qué? Te acepté cuando no tenías nada. Te di una casa, te di la oportunidad de construir un negocio, te di confianza. Yo creía que éramos un equipo. Tú, en cambio, me diste veneno y mentiras. ¿Qué te faltaba? ¿Qué te hice para que creyeras que la única solución era matarme?» Bruno, sin poder contenerse, se deslizó del sofá hasta arrodillarse en el suelo, con las manos esposadas delante del cuerpo. Apoyó la frente casi en los pies de Leila, llorando con un llanto que esta vez sí era de terror puro. «Me equivoqué, Leila», sollozó. «Me cegó la ambición. Lorena me presionaba. Todo se me fue de las manos. Te lo juro por Dios, todavía te quiero. Por favor, retira la denuncia. Dame otra oportunidad. Haré lo que sea». Leila retiró los pies sin brusquedad, como quien aparta algo que ya no le pertenece. Se inclinó un poco hacia él, lo bastante cerca como para que solo él oyera claramente sus palabras, aunque el silencio del salón las dejara resonar para todos. «¿Recuerdas lo que me susurraste al oído en el hospital?», dijo. «Por fin te vas a morir en 7 días y después todo será mío. Ahora te lo devuelvo. Por fin te vas a pudrir en prisión durante muchos años y después de esto, esta casa y todo lo que hay en ella seguirán siendo mío o de quien yo decida. Tú, en cambio, solo tendrás el uniforme de preso que te pongan. 7 días me diste para prepararme para mi muerte. 7 días he necesitado para preparar la tuya en vida». Se incorporó y miró al inspector. Un simple gesto con la cabeza bastó. Los policías sujetaron a Bruno por los brazos y lo levantaron del suelo. Lorena también fue puesta de pie, entre lágrimas. Los arrastraron hacia la puerta. Bruno gritaba el nombre de Leila una y otra vez, pero ella ya no respondió. La puerta se cerró. La casa, por primera vez en mucho tiempo, quedó en un silencio que no pesaba. Liberaba. El caso no tardó en convertirse en noticia. Durante las semanas siguientes, los medios de comunicación hablaron sin descanso de la historia de la heredera envenenada por su propio esposo, del video aterrador proyectado en una fiesta, de la amante cómplice, de la jardinera que resultó ser una abogada brillante. La opinión pública se volcó con Leila, condenó con rabia a Bruno y a Lorena y celebró que la justicia hubiera llegado antes de que fuera demasiado tarde. Gracias al trabajo impecable de Carmen Salgado, cuyo nombre real empezó a circular con respeto de nuevo en el mundo jurídico, el caso avanzó con rapidez. La Fiscalía presentó cargos múltiples: intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos. En el juicio, el video del circuito cerrado fue reproducido una y otra vez, dejando al tribunal sin margen para la duda. Bruno fue condenado a cadena perpetua. Lorena, a 10 años de prisión como cómplice y beneficiaria de los actos.
El día que el juez leyó la sentencia, Leila sintió que, por fin, una puerta se cerraba definitivamente detrás de los fantasmas de su pasado. Un mes después, la casa de Leila ya no se parecía a la de antes. Durante 30 días, habían entrado y salido obreros, pintores, decoradores. Leila no quería que quedara ni un rincón impregnado del recuerdo de Bruno. Mandó pintar las paredes con colores claros y cálidos, tiró muebles que él había elegido, cambió cortinas, lámparas, alfombras. El dormitorio principal fue completamente reorganizado. La cama movida de lugar, los armarios renovados, la mecedora del padre trasladada al jardín. Las prendas, las fotos y cualquier objeto personal de Bruno fueron juntados en el patio trasero y quemados en una gran fogata controlada. Leila observó cómo las llamas devoraban camisas, relojes, papeles. Cuando quedaron solo cenizas, las recogió y las dejó ir en una bolsa lejos de la casa, como quien esparce los restos de un pasado que ya no tiene poder sobre su vida. La mansión, que antes había sido una cárcel dorada, se transformó poco a poco en un hogar luminoso y tranquilo. Aquella mañana, el jardín trasero lucía espléndido. Leila estaba sentada en un sillón de ratán sintético, bajo una pérgola cubierta de bugambilias. Frente a ella, el césped se extendía como una alfombra verde, bordeado por rosales, jazmines y orquídeas que Carmen había reordenado con amor. Los pájaros cantaban en las ramas de un viejo árbol de mango. Carmen, que ahora vestía ropa cómoda pero elegante, se sentó en la silla de enfrente con una taza de té humeante. Sobre la mesa entre ambas había otra taza y un plato de plátanos fritos recién hechos. No había rastro de jerarquía en esa escena. Ya no eran señora y empleada, sino dos mujeres que habían atravesado juntas una guerra y se habían convertido en aliadas. Después de un sorbo de té, Carmen sacó una carpeta y la deslizó hacia Leila. Dentro estaba el informe financiero del mes. Todas las cuentas de Leila estaban ahora limpias, reorganizadas y protegidas. También había un proyecto detallado de una fundación de ayuda legal. «Es la propuesta final para la fundación», dijo Carmen. «Si tú sigues de acuerdo, la registramos esta misma semana. Quiero dedicar lo que me queda de carrera a ayudar a mujeres que viven lo que tú viviste, matrimonios manipuladores, violencia silenciosa, estafas emocionales. No quiero que ninguna tenga que pasar por esto sola». Leila sonrió. Desde el hospital había prometido a Carmen que jamás tendría que volver a trabajar bajo el sol si no quería. Pero Carmen, incapaz de quedarse quieta, había convertido esa promesa en una oportunidad para servir a más gente. «Yo pondré el dinero», respondió Leila. «Todo lo que haga falta, y tú dirigirás la fundación. Quiero que otras encuentren en ti lo que yo encontré, alguien que vea lo que nadie más ve. Gracias a ti estoy viva. Si no, Bruno estaría celebrando sobre mi tumba». Carmen negó con la cabeza, humilde. Dijo que solo había cumplido con la confianza de don Ernesto y que, sin el valor de Leila, ningún plan habría funcionado. Las dos se rieron, porque sabían que ambas versiones eran ciertas. La conversación se volvió más ligera. Leila habló de su deseo de dejar de ser solo la heredera y aprender a manejar directamente los negocios que su padre había construido. No volvería a delegar ciegamente en nadie, por muy enamorada que estuviera. Quería entender contratos, balances, inversiones. Carmen se ofreció a enseñarle, poco a poco, todo lo que sabía de derecho y de finanzas. «No volverás a ser engañada por un hombre con palabra bonita y manos vacías», bromeó. Leila, entre risas, prometió que la próxima vez que alguien le hablara de oportunidades de inversión, lo primero que haría sería llamar a Carmen. Una ráfaga de viento suave movió las hojas de las plantas. Levantó el borde del hiyab de Leila, que cerró los ojos un instante, disfrutando del aire en la cara. Por primera vez en mucho tiempo, respirar no le dolía, ni en el pecho ni en el alma. Un timbre sonó en la entrada.
Desde el jardín, Leila vio al repartidor de una empresa de envíos entregar un paquete en la puerta. Se levantó y caminó hacia la entrada con pasos ligeros, como si el peso de aquellos 7 días de terror hubiera desaparecido de sus hombros. Recibió el paquete. Eran semillas y pequeñas plantas que había encargado para seguir llenando su jardín de vida. Al girarse, miró la casa. Ya no la veía como una prisión, sino como una fortaleza propia, un refugio donde nadie más volvería a decidir por ella. En la terraza lateral, la gran maceta donde Bruno había desenterrado su ruina financiera, lucía ahora una planta nueva, vibrante, plantada por las manos de Leila. Se prometió cuidar de ese jardín como pensaba cuidar de su propia vida, cortando a tiempo las ramas enfermas, arrancando las malas hierbas, dejando espacio solo a lo que fuera genuino y sano. Regresó junto a Carmen, levantó su taza de té y la alzó en un pequeño brindis. «Por la vida», dijo. «Por la vida nueva», respondió Carmen. Y las dos chocaron suavemente las tazas, dispuestas a empezar un futuro con miles de días por delante, llenos de esperanza. Si esta historia te hizo pensar, no la dejes pasar como una más. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu me gusta para que puedas seguir contando historias así de intensas. Y ahora te pregunto, ¿qué aprendiste de lo que le pasó a Leila? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si alguna vez has visto una relación tan tóxica como la de Bruno, escríbelo también. Tal vez tu experiencia ayude a alguien más a abrir los ojos.